Tu palabra, Señor, nos da vida. Lectura del sábado de la quinta semana del tiempo ordinario, 15 de febrero. Él les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Ellos le contestaron, 7. Hoy celebramos a San Claudio de la Colombier, presbítero. Antífona de entrada. María, nuestra Reina, está de pie a la derecha de Cristo, enjollada con oro de Ofir. Oración colecta. Padre Celestial, que nos has dado a Santa María como Madre y causa de nuestra alegría, concédenos amarla y venerarla como verdaderos hijos suyos y así poder recibir los bienes de la fe que nos invitas a esperar. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Liturgia de la palabra. El Señor expulsó al hombre del jardín del Edén para que trabajara la tierra. Lectura del libro del Génesis. Después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Este le respondió, oí tus pasos en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo y me escondí. Entonces le dijo Dios, ¿y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Respondió Adán, la mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto del árbol y comí. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿por qué has hecho esto? Repuso la mujer, la serpiente me engañó y comí. Entonces dijo el Señor Dios a la serpiente, porque has hecho esto, serás maldita entre todos los animales y entre todas las bestias salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, y su descendencia te aplastará la cabeza, mientras tú tratarás de morder su talón. A la mujer le dijo, multiplicaré las fatigas de tus embarazos y con dolores darás a luz a tus hijos. Tus impulsos te llevarán hacia tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo, por haberle hecho caso a tu mujer y por haber comido del árbol del que te prohibí comer, maldito sea el suelo por tu culpa. Con fatiga sacarás de él tus alimentos todos los días de tu vida. Te producirá cardos y espinas y comerás de la hierba del campo. Ganarás tu pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella te saqué. Eres polvo y en polvo te convertirás. El hombre le puso a su mujer el nombre de Eva, porque ella fue la madre de todos los vivientes. El Señor Dios les hizo al hombre y a la mujer unas túnicas de pieles para que se las pusieran. El Señor dijo, aquí está el hombre ya casi convertido en uno de nosotros por el conocimiento del bien y del mal, que no vaya ahora a extender la mano para tomar de los frutos del árbol de la vida, se los coma y viva para siempre. Entonces el Señor Dios expulsó del jardín del Edén
al hombre para que trabajara el suelo de donde había sido hecho. Y expulsado el hombre, colocó al oriente del jardín del Edén a unos querubines con una espada de fuego ardiente para impedir la entrada hacia el árbol de la vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Salmo 89. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Desde antes que surgieran las montañas y la tierra y el mundo apareciese, existes tú, Dios mío, desde siempre y por siempre. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Tú haces volver al polvo a los humanos, diciendo a los mortales que retornen. 1000 años para ti son como un día que ya pasó, como una noche breve. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Nuestra vida es tan breve como un sueño, semejante a la hierba que despunta y florece en la mañana y por la tarde se marchita y se seca. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? Tú eres, Señor, nuestro refugio. Aleluya, aleluya, aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquellos días vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían que comer. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima esta gente que lleva 3 días conmigo y no tienen que comer. Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. Además, algunos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿y dónde se puede conseguir pan aquí en despoblado para que coma toda esta gente? Él les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos le contestaron: 7. Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo, tomó los 7 panes, pronunció la oración de acción de gracias, los partió y se los fue dando a los discípulos para que los distribuyeran, y ellos los fueron distribuyendo entre la gente. Tenían además unos cuantos pescados. Jesús los bendijo también y mandó que los distribuyeran. La gente comió hasta quedar saciada y todavía se recogieron 7 canastos de sobras. Eran unos 4000. Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos y llegó a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oración sobre las ofrendas. Dios nuestro, que el Espíritu Santo que cubrió con su nombre a la Santísima Virgen María nos ayude a presentarte estos dones y así se conviertan para nuestro bien en comida y bebida de salvación por Jesucristo nuestro Señor. Antífona de la comunión. Dichosa eres, Virgen María, porque el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Oración después de la comunión. Dios y Padre nuestro, que nos has alimentado con esta Eucaristía, haz que te sirvamos con una conducta irreprochable
y unidos a la Virgen María, proclamemos tu grandeza por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos con la lección divina. Vela, Señor, con amor continua sobre tu familia, protégela y defiéndela siempre, ya que solo en ti ha puesto su esperanza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versos del 1 al 10. Por aquellos días, habiendo de nuevo mucha gente y no teniendo que comer, llama Jesús a sus discípulos y les dice: siento compasión de esta gente porque hace 3 días que permanecen conmigo y no tienen que comer. Si los despido en ayunas a sus casas, desfallecerán en el camino, y algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿cómo podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntaba: ¿cuántos panes tenéis? Ellos le respondieron: 7. Entonces él mandó a la gente acomodarse sobre la tierra, y tomando los 7 panes y dando gracias los partió e iba dándolos a sus discípulos para que los sirvieran, y ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos pocos pececillos, y pronunciando la bendición sobre ellos, mandó que también los sirvieran. Comieron y se saciaron, y recogieron de los trozos sobrantes 7 canastas. Luego fueron unos 4,000. Los despidió. Subió a continuación a la barca con sus discípulos y se fue a la región de Talmanutá. Reflexión. El texto del Evangelio de hoy nos trae la segunda multiplicación de los panes. El hilo que une los episodios de esta parte de Marcos es el alimento, el pan. Después del banquete de la muerte, viene el banquete de la vida. Durante la travesía del lago, los discípulos tienen miedo porque no entendieron nada de la multiplicación del pan en el desierto. Enseguida Jesús declara puros todos los alimentos. En la conversación de Jesús con la mujer cananea, los paganos van a comer las migas que caen de la mesa de los hijos. Y aquí es el Evangelio de hoy que nos relata la segunda multiplicación del pan. La multiplicación que hizo Jesús. Marcos nos dice, nos cuenta cómo es la situación de la gente y la reacción de Jesús. La multitud que se reúne alrededor de Jesús en el desierto estaba sin comer. Jesús llama a los discípulos y expone el problema. Siento compasión de esta gente porque hace ya 3 días que permanecen conmigo y no tienen que comer. Si los despido en ayunas a sus casas, desfallecerán en el camino. En esta preocupación de Jesús despuntan dos cosas muy importantes. La gente olvida casa y comida para ir detrás de Jesús. En el desierto, señal de que Jesús tiene que haber tenido una simpatía ambulante hasta el punto de que la gente le sigue, solo quiere ir tras él y aún así no sienten hambre. Jesús no manda resolver el problema, apenas manifiesta su preocupación a los discípulos. Parece un problema sin solución.
La reacción de los discípulos, el primer malentendido de los discípulos, ellos piensan en una solución según la cual alguien tiene que ir a buscar pan para la gente. No se les pasa por su cabeza que la gente misma puede tener una solución. Dicen, ¿cómo podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Con estas y otras palabras piensan en una solución tradicional. Alguien tiene que recaudar el dinero, comprar el pan y distribuirlo entre la gente, a la gente. Ellos mismos perciben que en aquel desierto esta solución no es viable, pero no encuentran otra para resolver el problema. Es decir, si Jesús insiste en no mandar a la gente de vuelta a casa, ¿cómo habrá solución para el hambre de la gente? Jesús encuentra la solución. Primero pregunta, ¿cuántos panes tienen? 7. Enseguida manda a la gente que se siente. Después, tomando los 7 panes, dando gracias, los partió e iba dándolos a los discípulos para que ellos los sirvieran. Hizo lo mismo con los peces, como en la primera multiplicación. La forma en la que Marcos describe la actitud de Jesús recuerda la Eucaristía. El mensaje es este: la participación en la Eucaristía tiene que llevarnos a dar y a compartir con los que no tienen pan. El resultado, todos comieron, quedaron saciados y hasta sobró. Solución inesperada, nacida desde dentro del pueblo, desde lo poco que habían traído. En la primera multiplicación sobraron 12 cestos, aquí 7. En la primera había 5.000 personas, aquí 4.000. En la primera había 5 panes y 2 peces, aquí 7 panes y algunos peces. El peligro de la ideología dominante. Los discípulos pensaban de una manera, Jesús piensa de otra manera. En la manera de pensar de los discípulos emerge la teología dominante, la manera común de pensar de las personas. Jesús piensa de forma diferente. No es porque una persona va con Jesús y vive en comunidad que ya es santa y renovada. En medio de los discípulos cada vez de nuevo se infiltraba la mentalidad de siempre, ya que el fermento de Herodes y de los fariseos, esto es, la ideología dominante, tenía raíces profundas en la vida de aquella gente. La conversión que Jesús pide va más allá, más al fondo. Él quiere llegar a la raíz, erradicar de varios tipos de fermentos. El fermento de la comunidad, encerrada en sí misma, sin apertura. Quien no está en contra, está a favor. Para Jesús, lo que importa no es si la persona es o no miembro de la comunidad. Lo importante para él si hace o no el bien a la comunidad que debe realizar. El fermento del grupo que se considera superior a los otros, Jesús responde, no sabéis con qué espíritu tú estás siendo animado. El fermento de la mentalidad de clase y de competitividad que caracterizaba la sociedad del Imperio Romano y que se infiltraba en la pequeña comunidad que estaba comenzando Jesús, responde
el primero que sea el último. Es el punto en que más insistió y del que más da testimonio cuando dice: no he venido para ser servido, sino para servir. El fermento de la mentalidad de la cultura de la época que marginaba a los pequeños, a los niños, a las mujeres también. Jesús responde: dejad que los niños vengan a mí. Él pone a los niños como profesores de los adultos. Quien no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Como en los tiempos de Jesús, también hoy la mentalidad renace y reaparece en la vida de las comunidades y de las familias. La lectura orante del Evangelio hecha en comunidad puede ayudarnos a cambiar la vida y la visión, a seguir convirtiéndonos, siendo fieles al proyecto de Jesús. Para la reflexión personal, entre amigos y con los enemigos, puede que haya malentendidos. ¿Cuál es el malentendido entre Jesús y sus discípulos en ocasión de la multiplicación de los panes? Jesús, ¿cómo se enfrenta a estos malentendidos? ¿Has tenido algún malentendido en casa, con los vecinos o en la comunidad? ¿Y cómo has reaccionado? ¿Su comunidad ha enfrentado algún malentendido, entredicho o conflicto con las autoridades del ayuntamiento o de la iglesia? ¿Y cómo fue? ¿Cuál es el fermento que hoy impide la realización del Evangelio y que debe ser eliminado? Oración final. Señor, tú has sido para nosotros un refugio de edad en edad, antes de ser engendrados los montes, antes de que naciesen tierra y orbe, desde siempre y hasta siempre, tú eres Dios. Salmo 90, versos del 1 al 2. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios.